El problema del conocimiento científico en tiempos del nacimiento de las ciencias naturales en la época clásica. La transición del feudalismo al capitalismo. Las ciencias naturales, tal como las conocemos, dan sus primeros pasos entre los siglos XVI y XVII. Y sus exponentes más importantes son, en ese momento, la astronomía y la física, que alcanzarán su madurez con la mecánica clásica de Isaac Newton, durante el siglo XVIII. El periodo histórico en el cual surgen las ciencias modernas está caracterizado por la profunda transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Este fue un proceso lento y contradictorio, pero subvirtió la totalidad de las relaciones sociales. El proceso en que la astronomía, la óptica y la física modernas alcanzan su madurez se da entonces en la etapa durante la cual el sistema feudal se está desintegrando y al mismo tiempo está emergiendo y consolidándose el capital mercantil y manufacturero. Este proceso desembocará a fines del siglo XVIII a partir de la Revolución Francesa y la industrial en el capitalismo industrial. Este dio nacimiento a la industria en gran escala, a la aplicación de las fuerzas naturales a propósitos de la producción industrial, a la mecanización y a una más pormenorizada división del trabajo. El proceso no fue lineal, se dio de una vez y para siempre. Tampoco se desarrolló en todos los países al mismo tiempo, ni con las mismas características. Suele mencionarse o nombrarse a este proceso como la entrada en la modernidad o la época clásica moderna. Y se lo suele caracterizar como un tiempo signado por un profundo fenómeno de secularización. Suele también afirmarse que ella señala el momento en que el hombre se libera de cadenas de opresión y entra en el sendero de la luz de la razón. No sin fundamento, también con frecuencia se sostiene que la modernidad significó un profundo conocimiento del mundo natural y de ruptura con viejas convicciones, quiebre que se expresa simbólicamente a menudo en el siglo XVII, en la figura de René Descartes, un filósofo y matemático racionalista que habría colocado al yo pensante, ego cogito, como fundamento del conocimiento, con independencia de cualquier criterio de autoridad. Entonces, el hombre, cuenta la leyenda, se hizo dueño de sí mismo, pensó por sí mismo, más allá de cualquier yugo religioso o de otra índole. Pero es necesario considerar que la modernidad comienza en 1492 y que el ego cogito, yo pienso, pronunciado por un hombre europeo en el siglo XVII, hubiese sido imposible sin el ego coquirio, yo conquisto, con el que las nacientes burguesas europeas se atribuyeron el derecho de apoderarse del mundo. Los actuales estudios postcoloniales afirman que sin la conquista de América, África y países de Asia, el capitalismo europeo no hubiese podido desarrollarse. En esa clave de pensamiento se afirma hoy que eso que llamamos hombre fue la representación de sí mismos, que de sí mismos se hacían los grupos triunfantes en Europa. Que los rasgos de ese hombre expresaban el modo en que los sectores hegemónicos se veían a sí mismos y que a partir de esta fantasmagórica imagen intentaban e intentan dominar cualquier insurrección de conducta. Esto no pretende ser un discurso moralizante, solo constata en un hecho. El conocimiento filosófico y científico no son formas de conocer neutrales y avalorativas. Ellas están profundamente imbricadas con las luchas por el poder. Esto es un dato de la historia. No supone un juicio moral sobre ningún individuo. Simplemente se trata de acercarse a ver que la realidad es compleja. No significa renegar de la ciencia o de la filosofía. Ello sería tonto y disparatado. Y nos impediría, por ejemplo, concurrir al médico cuando estamos enfermos. Se trata simplemente de intentar mirar de frente los procesos humanos, porque las ciencias son un producto del quehacer de la humanidad que a través de métodos refinados procura conocer la naturaleza para dominarla y conocer a los hombres para conducirlos. Aunque también las ciencias son modos de resistir a formas diversas de dominación. Nada humano es definitivamente simple, bueno o malo. La ambigüedad y la contradicción están en las entrañas de la historia humana. En esta clave de análisis planteamos que el magnífico desarrollo de las ciencias naturales y de la técnica durante los siglos XVI y XVII estuvo en buena medida relacionado a la desintegración de la economía feudal, al desarrollo del capital mercantil y a las relaciones marítimas internacionales, a las conquistas de nuevos territorios, a la consolidación de los estados nacionales, a las luchas religiosas, a las transformaciones culturales, a la guerra entre esos estados, así como a las necesidades de control social hacia el interior de los mismos y a la conquista de colonias. El proceso histórico que culminará con la revolución industrial duró siglos y puede rastrearse hasta la llamada Edad Media, en la cual el modo de producción hegemónico era el feudal. Momentos en la transición. Analizando el proceso de transición desde el modo de producción feudal al capitalismo, se suelen establecer varios momentos a través de los cuales se van consolidando una serie de separaciones o rupturas.
El primer momento en la conformación del capitalismo consistió en la separación de la producción respecto del intercambio y la consiguiente formación de una clase especial, los comerciantes. La consecuencia de ello fue que las ciudades comenzaron a establecer relaciones entre sí. Surgió entonces la necesidad de vías de comunicación seguras y medios de transporte adecuados. Se conformaron asociaciones entre ciudades en las que cada una desarrolló una esfera especial de producción. El segundo momento en el establecimiento de la economía capitalista se produjo al afianzarse el capital mercantil y manufacturero. La emergencia de la manufactura fue la inmediata consecuencia de la división del trabajo entre el campo y las ciudades, lo cual a su vez generó el establecimiento de relaciones monetarias entre capitalistas y asalariados. La revolución científica que ocurre entre los siglos XVI y XVIII y que culmina con el modelo newtoniano se produce en medio de este proceso, en el segundo momento de la transición del feudalismo al capitalismo, mencionado en el párrafo anterior. Por ello, la comprensión de los problemas de ese periodo nos llevará de modo inevitable a los momentos anteriores. El feudalismo. El feudalismo fue un modo de producción dominado por la hegemonía de la tierra, donde ni el trabajo ni los productos del trabajo eran mercancías. El productor directo, campesino, estaba unido a los medios de producción, tierra. De modo inmediato, por una relación social específica, se hallaba adscripto a la gleba, tierra. Esto significaba que los siervos tenían una movilidad jurídicamente limitada. Los campesinos no eran propietarios de la tierra. La propiedad de esta estaba controlada por una clase de señores feudales que extraían un plus producto del campesino por medio de relaciones de compulsión político-legales. Esta coerción extraeconómica tomaba la forma de prestaciones de trabajo, rentas en especie u obligaciones consuetudinarias hacia el señor. Lo característico era la fusión entre la relación económica y la autoridad política. Al mismo tiempo, los derechos del señor sobre la tierra eran solo de grado, pues él debía prestar servicios de caballería a un noble de mayor rango, quien le otorgaba la investidura de sus derechos. En otras palabras, recibía su tierra en calidad de feudo, y a su vez, el noble de mayor rango debía obligación de vasallaje a un superior feudal y así hasta llegar al punto más alto, el monarca, en una cadena unida por los servicios de guerra y la propiedad superpuesta de la tierra. De modo que la soberanía política no se asentaba en un único centro. De ahí la existencia de tierras comunales y la división feudal de soberanías con fronteras superpuestas. De este modo no había una división en clases, ni una forma homogénea de propiedad, ni un sistema jurídico único. Todo esto emergerá con el capitalismo desarrollado. La parcelación de soberanías produjo en Europa occidental el fenómeno de las ciudades medievales, que ejercían el comercio y la manufactura y gozaban de autonomía política, militar y económica respecto de la nobleza y la iglesia. De esta manera, el modo de producción feudal estuvo caracterizado por la oposición entre una economía urbana controlada por gremios y una rural controlada por nobles y organizada en señoríos durante el feudalismo. La preponderancia fue de la economía rural. Durante el feudalismo, la preponderancia fue de la economía rural. Durante las primeras centurias del medioevo, no solo las relaciones rurales, sino también la economía urbana estuvieron basadas en el consumo personal. La producción con propósitos de cambio surgió más tarde. De ahí deviene el hecho de que las formas de producción fueron autosubsistentes y estáticas y estaban aisladas respecto del mundo externo. La conexión de los productores era puramente local. Los estados feudales y la comuna en el campo, las guildas, organizaciones de oficios en las ciudades, el trabajo de la tierra y la guerra eran las actividades principales, pero en tanto el intercambio no era el objetivo principal de la producción, no fue fuerte el impulso al desarrollo técnico aplicado a la agricultura o las comunicaciones. Las ciudades medievales. El siglo XI marca el momento de surgimiento de las ciudades. El éxodo rural, el desarrollo demográfico, la activación del comercio, coadyuvaron a ello. Ellas fueron pobladas por hombres que habían dejado de ser siervos y se acogieron a la ciudad. Al burgo, se le dice. Por ello fueron llamados burgueses. En las ciudades se fueron adquiriendo lentamente libertades de movimiento, de matrimonio y de comercio. Se desarrollaron actividades nuevas como el comercio, los servicios y las profesiones. El régimen de libertades posibilitó el uso de las propias capacidades para desarrollar la riqueza dineraria y no la riqueza en términos de la posesión de la tierra, como era característico de los señores feudales.
Las ciudades crecieron sosteniéndose hasta el siglo XIV. Y luego la mayoría declinó. En esa primera etapa, el mundo burgués no cubría grandes áreas. Era un mundo rural con ciudades que se comunicaban entre sí. La revolución burguesa, operada desde las ciudades del mundo feudal, generó la emergencia de un capital mercantil basado en la acumulación de dinero como producto del intercambio de mercancías por el comercio. Mientras duró el proceso expansivo hasta las primeras décadas del siglo XIV, una incontenible movilidad social fue su principal característica. El ciclo de la producción encontró un complemento cada vez más importante en el de la distribución, y este último comenzó a desarrollarse desmesuradamente. En relación con ello, aumentó el consumo. Paralelamente, fueron surgiendo necesidades de desarrollo de las comunicaciones, así como también de minerales para la acuñación de moneda. 2 centurias duró esta euforia, pues al comenzar el siglo XIV hubo signos de una contracción económica, guerras y rebeliones. Fueron moneda corriente en esos días. Hacia mediados del siglo XV comenzó lentamente una nueva etapa de expansión. Y en esa atmósfera reverdecieron las burguesías con poder suficiente para instalarse en la esfera de los estados territoriales, colaborar en el fortalecimiento de las monarquías y promover la expansión oceánica hacia la búsqueda de territorios para colonizar. El ego coquirio, el yo que conquista o centra su identidad en el orgullo de conquistar basado en la violencia, hizo sentir su mano dura. Esto comenzó a plantear problemas técnicos vinculados a la navegación, tales como la seguridad de los buques, el conocimiento de las mareas y la elaboración de cartas oceánicas que garantizasen viajes seguros. El fenómeno más significativo de la época de contracción económica, que empezó a comienzos del siglo XIV y duró hasta la primera mitad del siglo XV, fue la intensa agitación que sacudió a las ciudades. Es lo que Michel Foucault ha llamado insurrecciones de conducta. La lucha fue por la supervivencia, pero también por el ascenso social y económico. Con ello surgió el problema del gobierno de los hombres y el de la legitimidad del poder. Comenzó a ser objeto de las reflexiones. Los trabajos de Nicolás Maquiavelo, particularmente El Príncipe, pertenecen a este periodo. Tal vez podríamos pensar que con Maquiavelo nace la moderna ciencia política, aunque aún su mirada acerca de los problemas del gobierno de los hombres se centra más en la posesión de territorios por parte del príncipe que en el control exhaustivo de las poblaciones que habitan tales territorios. La suya es aún, en buena medida, la lógica de la guerra de los señores feudales, la violencia directa extraeconómica ejercida sobre los que se rebelan. Por el contrario, el problema del poder en la modernidad se centrará crecientemente en el control de los sujetos a través de la sujeción económica y la persuasión ideológica. Con ello, a partir del siglo XVIII y fundamentalmente desde el XIX, se constituirán, como veremos, las condiciones de posibilidad para la emergencia de las ciencias sociales. Cuando en la segunda mitad del siglo XV comenzó una nueva etapa de expansión económica, un nuevo sector social, el patriciado, burgueses adinerados, ya había consolidado su posición e impuesto límites precisos a la movilidad social. La experiencia urbana nutrió el nacimiento y ordenamiento del primitivo Estado moderno, en medio de un proceso en el cual la estructura social se transformaba. El mundo feudo-burgués, su estructura estamentaria. A pesar de todo este proceso de transformación en Europa occidental, el sistema feudal siguió siendo el elemento organizativo fundamental de la sociedad agraria, aunque con innovaciones. En el curso de los siglos XV, XVI y XVII no se disolvió la sociedad feudal, sino que se organizó estamentalmente. Fue reglamentada y ordenada por el nuevo sistema de poder y por el capitalismo naciente. Se modificó el diagrama de poder que la organizaba al mismo tiempo que los intereses económicos atenuaron las dependencias feudales y generaron el mercado mundial. Pero la disolución definitiva del orden feudal solo será posible al surgir una sociedad pacificada con ayuda del poder estatal. Y ello ocurrirá definitivamente recién luego de la Revolución Inglesa y de la Francesa. Testigos de la época advirtieron, en la primera mitad del siglo XV, los cambios que se habían producido en las actitudes de los grupos sociales.
especialmente en las áreas urbanas. La sociedad adquirió un aire abigarrado. Se trataba de la sociedad feudo-burguesa. La sociedad, tal como se constituyó a fines del siglo XV y comienzos del XVI, era una sociedad estamental. Su rígida división en estratos sociales era producto de la diferenciación social, resultado del naciente Estado y la economía de mercado que se desarrollaba y que por vez primera adjudicó a cada estamento un papel definido. Se constituyó una neta separación entre los estamentos de campesinos, burgueses y nobles, que se consideraban estratos sociales con rasgos culturales propios y hereditarios. La revolución, desencadenada por las nuevas burguesías, había logrado constituir y consolidar ciertos grupos sociales llamados estamentos. Ciertamente, los nuevos estratos sociales se diferenciaban y se multiplicaban, pero no suprimían a los antiguos. De manera un tanto esquemática, los principales estamentos sociales eran la vieja nobleza. La nueva nobleza, hombres de bajo linaje por su capacidad, por su astucia o por protección real, alcanzaban grandes dignidades, mercenarios de guerra recompensados por sus servicios con mercedes, personas de oscuro origen que habían tenido éxito en la carrera eclesiástica, el patriciado, burgueses de gran fortuna pero a menudo de origen plebeyo, los estamentos urbanos dependientes, que son los oficios organizados, tejedores, orfebres, carniceros, constructores, navales, tintoreros. A ese mismo nivel social pertenecían los medianos y pequeños comerciantes. También las profesiones liberales de médicos, boticarios, notarios y abogados formaban parte de este grupo social, así como los párrocos, los monjes, los medicantes y los funcionarios públicos. En un nivel más bajo, los que trabajaban como dependientes, los compañeros y los aprendices, y finalmente los pobres y vagabundos, que abundaban en las ciudades, víctimas de expropiaciones masivas de tierras feudales, de hambrunas y epidemias. Durante el periodo de la contracción del siglo XIV, la sociedad puso límite a su movilidad. Del patriciado urbano nacen las burguesías de las florecientes monarquías territoriales, pero los mercados existentes no fueron suficientes para la capacidad expansiva de las nuevas burguesías. Entonces comenzó la expansión colonial, particularmente a partir del siglo XV. La industria de guerra, la minería y la navegación fueron sus consecuencias. En este contexto, los modelos de pensamiento medievales ligados a la física, la metafísica y la política, desarrolladas por Aristóteles en la antigüedad y continuadas por diversos autores en el medioevo, resultaron insuficientes. Además, el sistema filosófico y el religioso, que avalaban las prohibiciones legales de la práctica de la usura y condenaban el atesoramiento de riquezas, dejaron también de ser adecuados a los nuevos tiempos. La antigua idea, común a la astronomía de Aristóteles y al pensamiento cristiano, según la cual los procesos en la naturaleza ocurren porque ellos cumplen una finalidad determinada, visión finalista y también denominada teleológica de la naturaleza, comenzó a entrar en crisis. Si bien sobrevivió mucho tiempo. Si los entes naturales tienen un fin predeterminado y, más aún, si ese fin depende, en última instancia, de un designio trascendente, la apropiación y el dominio de la naturaleza en beneficio propio no se justifica. Al mismo tiempo, la visión finalista o teleológica de la naturaleza no permitía explicar adecuadamente la caída de un cuerpo o el curso de un proyectil. Y estos fenómenos debían ser conocidos para dominar al adversario en la batalla por el lucro. Susana Murillo, continuamos a partir de la página 24, a mitad de página, subtítulo: El desarrollo de la economía urbana. En la creciente economía de mercado, las ciudades desempeñaron un papel primordial, pues fueron los núcleos de la red. El proceso de expansión se desarrolló entre el siglo XI y el siglo XIII, cuando el ciclo económico llegó a un límite infranqueable, establecido por la relación entre la producción, la distribución y el consumo. Fases cuya mecánica era ignorada por la ciencia de la época y que recién comenzarían a ser exploradas en el siglo XVIII, entre otros por Adam Smith, uno de los fundadores de la economía política como ciencia en la modernidad, quien
partiría precisamente del modelo de la mecánica newtoniana en su consideración de las relaciones sociales. A partir del comienzo del siglo XIV, las economías urbanas acusaron los primeros signos de contracción, cuyas causas radicaron en factores económicos y extraeconómicos. El hambre y las enfermedades crecieron, se dislocó la vida urbana, se produjo la escasez de todos los productos, especialmente de alimentos, se despoblaron los campos y se empequeñecieron las ciudades. La contracción favoreció la concentración de la riqueza en los sectores altos. Los jefes de bandas armadas se beneficiaron con saqueos, los proveedores de ejércitos y allegados al poder con negocios ilícitos. La concentración dio al patriciado un sólido poder de compra que incluyó artículos suntuarios y todo lo que permitiese alardear de poder y riquezas. La producción artesanal debió responder a las exigencias del nuevo boato. Asimismo, creció la demanda de construcciones y en ellas floreció el diseño arquitectónico con el consecuente desarrollo de técnicas como la perspectiva. En el siglo XIV comienza a establecerse en los países del Mediterráneo la producción capitalista. No obstante, esta se afianza recién en el siglo XVI, particularmente en Inglaterra, país que realizará en primer término y un siglo antes que Francia su revolución burguesa. El desarrollo del comercio y la demanda de bienes suntuarios habían impulsado la manufactura, particularmente la textil. Como consecuencia de ello, en el siglo XVI aumenta el precio de la lana. Esto produjo a su vez el aumento de los precios textiles e impulsó a los señores feudales, particularmente en Inglaterra, a expulsar a los campesinos de los territorios y a usurpar las tierras comunales, a fin de transformar las tierras de labor agrícola en pastura de ovejas. Ello generó un proceso de desplazamiento de grandes masas de campesinos hacia las ciudades, muchos de los cuales se transformaron en vagabundos desocupados, con el consiguiente auge de conflictos sociales. El proceso se dio también en otros países como Francia, aunque tuvo características diferentes. Allí fue el endeudamiento y no la expulsión violenta lo que arrojó a miles de campesinos a las ciudades en busca de trabajo en las manufacturas, aunque ello no alcanzaba para contenerlos. Las pinturas de Peter Bruegel, el Viejo, y de Jeremias Bosch, el Bosco, han dejado un tremendo y bello testimonio de un periodo en el que un mundo moría y otro nacía. Momento en el que diversas creencias se entremezclaban: magia, alquimia, nueva ciencia, cálculo, fe, hambruna, violencias, deseo de poder, rebeliones. Mundo en el que las palabras de la magia y la alquimia se confundían con el orden de las cosas. Mundo en el que también el cálculo interesado hacía nacer la contabilidad como técnica y el conocimiento comenzaba a constituirse como una mera representación del mundo real. No obstante, para las mayorías, aún se trataba de un mundo poblado de dioses, duendes, demonios, brujas y hadas. Un mundo y una materia animados donde lo mineral, lo vegetal, lo animal, lo humano y lo demoníaco se confundían. Un territorio encantado en el que las palabras y las cosas estaban en una íntima comunicación, tanto que pronunciar una palabra era actuar sobre las cosas. Esto es precisamente en el mundo de la magia. Así, hacia el siglo XVI, la existencia de una fuerte concentración de la riqueza, acompañada de una creciente mano de obra barata, excedente de la actividad agrícola, impulsó más aún el incipiente desarrollo de la manufactura, la que se vio estimulada por las demandas provenientes de los sectores de mayores ingresos. El intento de diferenciación social y el aumento de la demanda fueron fenómenos interdependientes. En primer lugar, tuvo importancia el auge de la construcción ocasionada por la urbanización relacionada al crecimiento de ciudades como Londres, Madrid y Ámsterdam. La indumentaria también fomentó la manufactura. Surgieron empresas del lino, el estambre y la seda. En segundo lugar, otra novedad fue la manufactura del armamento, como consecuencia de los nuevos planteamientos estratégicos del siglo XVI. Las nuevas tácticas de guerra demandaban gran cantidad de armas de fuego y cañones. Surgen numerosas fortificaciones que fueron las empresas más costosas de los siglos XVI y XVII. El comercio de ultramar hizo crecer la demanda de productos manufacturados a cambio de oro y plata, provenientes de América, lo cual gestó en el siglo XVI un incipiente mercado mundial, necesitado de buenas formas de comunicación y una minería desarrollada.
Se trató de un proceso en el que se constituyó el deseo de riqueza individual como un signo de superioridad. El movimiento de los llamados humanistas de Renacimiento se caracterizó, entre otras cosas, porque criticó esa nueva actitud ante la vida, que ocupaba a algunos sectores sociales en el amor al vil dinero. El humanismo renacentista sostuvo una fuerte crítica a ese nuevo orden social en el que algunos grupos, para conseguir dinero, empleaban los medios más infames. Así aparece expresado, por ejemplo, en Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, 1466-1536. Pero en esa carrera, tras el lucro que permitió la expansión del mercado, la contracción económica forzó la tendencia a regularlo por medio del poder político o de las fuerzas económicas organizadas políticamente. El mercado había descubierto la ley de la oferta y la demanda y la controló políticamente. En muchas ciudades se establecieron medidas para resolver los problemas económicos y sociales. Se pretendió regular las modalidades de la producción, la compraventa, los salarios, la habilitación de ferias, la exactitud de pesas y medidas. Se reguló el trabajo, de modo que en los gremios cada vez era más difícil acceder a una maestría y a la producción de una obra propia. La consecuencia de todo ello fueron reacciones violentas, huelgas y motines. Los sectores dominantes experimentaron de modo creciente la necesidad de ejercitar un control social efectivo que asegurara una mayor regularidad a los negocios. Y con relación a ello vio la luz la moderna ciencia política, que por entonces se denominó filosofía. Pensadores como Thomas Hobbes, autor de Leviatán, evidencian la preocupación por la organización del Estado y el disciplinamiento del egoísmo, con el fin de que la industria y la propiedad prosperen en paz. Por su parte, la organización del poder político garantizó la realización de obras de infraestructura y la constitución de fuerzas armadas que garantizaran el control de los mercados y de los medios de comunicación que crecían. Se constituyeron circuitos regulares que integraban zonas de economía complementaria. Todo ello demandó la construcción de caminos seguros y medios de navegación más rápidos. Tratados y acuerdos entre estados podían favorecer los negocios. No obstante, a menudo la competencia económica se resolvía por medio de la guerra. La actividad bélica fue moneda corriente. Ella aseguró el dominio de territorios y la hegemonía en el comercio. Con relación a todo ello, la organización paulatina de estados territoriales favoreció el desarrollo económico del mercado urbano. Del mercado urbano se pasó poco a poco a un mercado nacional. Cuando la concentración de capitales y el crecimiento de su volumen lo exigieron, apareció el designio de explorar nuevas rutas. Ello llevó a la constitución de los grandes imperios coloniales, que establecieron áreas políticas que eran también económicas. Los mecanismos financieros utilizados en todo este proceso fueron oscuros durante mucho tiempo. El sector dedicado a las finanzas databa del último tercio del siglo XIII. Operaba acompañando el comercio internacional y se apoyaba en el poder político para facilitar sus negocios. De ese modo, financiaron a reyes y señores, pero también hicieron operaciones de crédito comercial y manufacturero. En el siglo XV se inicia una nueva etapa en la que los mecanismos del crédito comenzaron a ser conocidos. Instrumento de la intercomunicación del mercado fue la moneda. Las ciudades más ricas habían comenzado a acuñar monedas de oro durante el siglo XIII, pero a medida que se acentuaba la reactivación económica se vio que el volumen de oro era exiguo con respecto al comercio internacional. Fue el descubrimiento de las riquezas metalíferas de América lo que cambió la estructura financiera de Europa al comienzo del siglo XVI. Correlativamente a todo este proceso, se fue perfilando desde fines del siglo XIV una actitud cada vez más diferenciada de la que era tradicional en la economía señorial, en tanto que en esta era el sistema productivo el que impregnaba la estructura social. La nueva economía se organizó sobre la intermediación montada en una creciente concentración de riquezas en manos de quienes manejaban el comercio y el crédito. La posesión de la tierra siguió siendo decisiva, pero al mismo tiempo surgió otro elemento que revolucionó la estructura tradicional, el dinero, que poco a poco se constituyó como capital. En la medida en que el mercado urbano trascendió las fronteras locales, advirtió
que debía aceptar la tutela del poder político y comenzó a negociar con él. Así se fue configurando la política económica del mercantilismo, proteccionista, monopolista y programada desde el Estado. El nacimiento del Estado moderno. El nacimiento, otro subtítulo, el nacimiento del Estado moderno. El proceso de transformación social de feudal a capitalista se comenzó a hacer patente en el siglo XVI. En ese momento empiezan a constituirse los estados territoriales, centralizados, que durante largo tiempo aún tuvieron fronteras cambiantes. El primitivo Estado moderno se desarrolló a partir del sistema político de la sociedad de la Alta Edad Media y fue un producto de la organización de las prácticas feudales. Pero su emergencia tiene que ver con una constelación de problemas sociales. Este cúmulo de problemas estuvo relacionado con la diferenciación social, tal como se ha descrito, así como su polarización y con la necesidad creciente de obtener poder en los mercados internacionales. El Estado, con su nueva organización administrativa, fue una respuesta a nuevas situaciones conflictivas del siglo XVI, que por un lado se debían al aumento demográfico y las subas de precios, y por otro, a las luchas económicas, religiosas y sociales, tanto de los campesinos como de los burgueses y nobles. La reforma protestante y la contrarreforma católica deben ser comprendidas en este complejo entramado en el que un mundo está desapareciendo y otro se está construyendo. Las luchas religiosas no fueron exclusivamente religiosas, sino que expresaron diferencias culturales, económicas y políticas. Las leyendas que hablan de los horrores de la Inquisición frente a la benevolencia de las religiones protestantes son versiones establecidas por el vencedor. El período está atravesado por luchas sin piedad en la que el otro, el diferente, puede y debe ser aniquilado. Si Giordano Bruno 1548-1600 o Galileo Galilei 1564-1642 fueron perseguidos y el primero muerto en la hoguera merced a las acciones de la Inquisición, Miguel Servet murió también en la hoguera víctima de las persecuciones de los calvinistas. Los historiadores actuales muestran que en el periodo murieron más mujeres acusadas de brujería en los países protestantes, los que avanzaban más rápidamente hacia el capitalismo, que los muertos por la Inquisición en países católicos. Se trataba en su mayoría de mujeres campesinas que habían perdido su tierra y cuyos maridos habían emigrado a las ciudades en busca de trabajo. Pero aquí no se intenta hablar de números ni de justificaciones, solo de pensar que se está produciendo una profunda mutación histórica y que en ese resquebrajamiento del viejo orden, la violencia estuvo a la orden del día. En todo caso, la ley vino a sancionar el derecho de los vencedores. Finalmente, el Estado fue una respuesta al incremento de la complejidad social, razón por la que él mismo absorbió cada vez mayor cantidad de funciones que tenían que ver no solo con la economía, sino también con la guerra, la administración y la moral del país. Las funciones básicas del primitivo Estado fueron las de la guerra y paz, justicia y economía. Este Estado significó A. El paso de las soberanías tradicionales más abiertas y divididas, características del feudalismo a un Estado territorial cerrado. B. El desarrollo de una organización central de gobierno y la administración integrada con funcionarios con formación jurídica. Y C. La implantación de un sistema tributario extendido a todo el territorio que abarcó por primera vez a todos los súbditos, sometiéndolos a un poder central. Fueron característicos del primitivo Estado moderno, que se configuró a partir del siglo XVI, la centralización de la administración y las finanzas, el control social de los súbditos y la monopolización de los poderes legítimos. En ese periodo, la soberanía estatal cobra por primera vez una fuerza dinámica propia en la historia europea. Ese Estado requirió a la par que la legitimación religiosa tradicional, una legitimación laica, la nueva teoría política de la soberanía, la cual justificó su desarrollo hacia adentro y hacia afuera. Las teorías políticas de Thomas Hobbes en Inglaterra o de Jean Bodin en Francia fueron expresión de ello. En esa teoría, el mecanismo de Galileo, que más adelante expondremos, funciona como un modelo teórico que se transfiere a la explicación de lo político-social. Una de las vías
aunque no la única, que adoptó el primitivo Estado moderno, fue la absolutista, que no se dio sin resistencia popular. Los movimientos de oposición fueron constitutivos de la gestación del Estado moderno. Forman parte de su genealogía la protesta generalizada por causas y objetivos diversos. Todas las protestas se dieron en general contra la presión de un sistema centralista que ponía en peligro la autonomía de poder de los antiguos estamentos y condiciones de vida del pueblo. Si bien es cierto que su política favorecía también a algunos de esos estamentos. Según las interpretaciones más actuales, el absolutismo habría sido esencialmente un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional. El Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía, ni un mero instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia. Fue el nuevo caparazón político de la nobleza, amenazada por el campesinado rebelde y los intereses de las nacientes burguesías. La transición del feudalismo al capitalismo trajo aparejados, como se ha apuntado, conflictos sociales y políticos de todo tipo, fuerte movilidad social y expropiaciones masivas de tierras. Asimismo, generó la necesidad de organizar la administración, organizar la administración, las fuerzas armadas y la economía a partir de las necesidades del mercado. El poder de la clase de los señores quedó a menudo amenazado. El resultado fue un desplazamiento de la coerción política en un sentido ascendente hacia una cima centralizada y militarizada, el Estado absolutista. La coerción, diluida en el plano de la aldea, se concentró en el plano nacional. Se constituye así un aparato reforzado de poder real, cuya función política permanente fue la represión de las masas campesinas y plebeyas. Una organización capaz de destruir y disciplinar a los individuos y grupos dentro de la misma nobleza. Con el desarrollo de las relaciones mercantiles, la disolución de los lazos primarios entre la explotación económica y coerción político-legal propias del feudalismo condujo no solo a una creciente proyección de la coerción sobre la cúspide de la monarquía, sino también a un fortalecimiento compensatorio de los títulos de propiedad que garantizaban aquella explotación. Los miembros individuales de la clase aristocrática, que perdieron progresivamente los derechos políticos, registraron avances en la propiedad. Los estados del Renacimiento fueron, ante todo, instrumentos modernizados para el mantenimiento del dominio nobiliario sobre las masas rurales. Es significativo que entre 1450 y 1500, cuando surgen las primeras monarquías absolutas, fueron los años en que se superó la larga crisis de la economía feudal, gracias a una nueva combinación de los factores de producción, entre los que por primera vez jugaron un papel central los avances técnicos específicamente urbanos. El proceso Seilger para separar la plata del cobre, que permitió quintuplicar la producción monetaria de Europa entre 1460 y 1530. El desarrollo de los cañones de bronce, que redujo a un anacronismo a los castillos fortificados, la imprenta y los galeones de 3 mástiles. Esta es la época en que, en un país tras otro, aparece la unidad política y la autoridad. Luis XI en Francia, los Reyes Católicos en España, Enrique VII en Inglaterra y Maximiliano en Austria. Inmensamente engrandecido y reorganizado, el Estado feudal del absolutismo estuvo, a pesar de todo, constante y profundamente sobredeterminado por el crecimiento del capitalismo en el seno de las formaciones sociales mixtas del primer periodo moderno. Estas formaciones eran una combinación de diferentes modos de producción bajo el dominio de uno de ellos, el feudalismo. La aparente paradoja del absolutismo en Occidente fue que representaba fundamentalmente un aparato de protección de la propiedad y los privilegios aristocráticos, pero podía asegurar simultáneamente los intereses básicos de las nacientes clases mercantil y manufacturera. Si la dominación del Estado absolutista representó la dominación de la nobleza feudal en la época de transición al capitalismo, el final de ese Estado señala la crisis de poder de tal clase y la llegada de las revoluciones burguesas con la consecuente
aparición del Estado capitalista. Los hitos que señalan el establecimiento del capitalismo son, en términos del historiador Eric Hobsbawm, 3. La Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Inglesa y la Francesa significaron el fin de la economía, de la hegemonía política, de la nobleza y la caída, por ende, del Estado absoluto. La Revolución Industrial significó el surgimiento de la producción sobre la base de la máquina de vapor, lo cual implicó el trastrocamiento de las relaciones sociales de producción. Algunos pensadores latinoamericanos colocan como primer paso de la consolidación del capitalismo la llegada de los españoles a América en 1492. La revolución de 1648 y la de 1789 no fueron inglesa o francesa, ellas fueron esencialmente europeas. Ellas indican una nueva estructura política en Europa, revelan la victoria de la burguesía y este proceso implica el advenimiento de un nuevo régimen social, la abolición de los derechos feudales de propiedad, el triunfo de la nación sobre el provincialismo, de la competencia, sobre las corporaciones, la división de la propiedad, sobre la primogenitura, la libre circulación de mano de obra frente a las sujeciones feudales. La Revolución Inglesa de 1649 y 1688 dio poder a los financistas que habían surgido de los comerciantes y terratenientes. Ella significó la destrucción definitiva del sistema feudal en el campo. La Bill of Rights, Carta de Derechos, o la Declaración de Derechos, establecida en Inglaterra, 1689, señala el fin de la Revolución Inglesa y con ella el fin del absolutismo en Inglaterra. La Bill of Rights es de esencia contractual y se mantuvo hasta 1862. Fue considerada una ley fundamental de la Constitución acumulativa de Inglaterra. En ella se fortalecía el Parlamento frente al peligro de pretensiones absolutistas por parte de los monarcas. Se la suele considerar uno de los antecedentes de las modernas declaraciones de derechos. Eso equivalía a rechazar una monarquía de derecho divino, liberada de todo impedimento institucional. La fórmula fue contractual, pues el pueblo quedaba en libertad de rebelión en caso de que el Parlamento fuese avasallado. En 1689, Isaac Newton, como miembro del Parlamento de la Convención, prestó juramento de lealtad ante el rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, Guillermo III de Orange. En ese juramento evocaba un estatuto del siglo XIV y sometía su obediencia a la ley del país. Decía: si la lealtad y la fe fuesen más allá de lo que la ley exige, juraríamos en forma de esclavos. El rey sería absoluto. Y esto es incompatible con el juramento de hombres libres de acuerdo con la ley. Si la lealtad y la fe fuesen más allá de lo que la ley exige, juraríamos en forma de esclavos. El rey sería absoluto. Y esto es incompatible con el juramento de hombres libres de acuerdo con la ley. Susana Murillo, página 32, subtítulo 2, la revolución científica. Todo lo expuesto se vincula con algunos problemas que debió afrontar el modelo de ciencia hasta entonces dominante. Llamaremos, siguiendo a Thomas Kuhn, paradigma científico a un cierto modelo de hacer ciencia que supone tanto conocimientos teóricos como métodos para ponerlos a prueba, y también supuestos metafísicos implícitos en ellos. Así, entonces, diremos que en el siglo XVI comienza a desarrollarse un paradigma científico que tiene a uno de sus primeros expositores en Johannes Kepler, y que alcanzará su madurez con el ya mencionado Isaac Newton. Uno de sus exponentes más brillantes fue Galileo Galilei. Cosmología aristotélica. Este nuevo paradigma venía a resolver los problemas técnicos que el modelo aristotélico del mundo no podía ya solucionar. Aristóteles había concebido en la antigüedad, visión que se mantuvo con algunas modificaciones hasta los siglos XVI y XVII, el concepto de que el universo era finito y circular. La Tierra estaba en el centro de él, era redonda e inmóvil. A este modelo del cosmos se lo denomina geocéntrico. La Tierra estaba conformada por 4 elementos fundamentales indivisibles: agua, aire, tierra y fuego. Esta idea solo será desmentida empíricamente por la química de Antoine Lavoisier en el siglo XVIII, cuando descubra que el agua puede descomponerse en hidrógeno y oxígeno. Con ello, Lavoisier da origen a la química moderna. El mundo terráqueo fue llamado por Aristóteles sublunar, y en él se produciría la corrupción de los cuerpos debido a los 4 elementos que lo conformaban. El movimiento en la Tierra se produciría porque las cosas buscan su lugar natural.
Por ello, los gases ascenderían y los sólidos caerían. Alrededor de la Tierra giraban, según la visión aristotélica, completada y corregida, entre otros por Ptolomeo, la Luna, los planetas conocidos entonces y el Sol, hasta llegar a un cielo de estrellas fijas, que no eran sino las estrellas cuyos movimientos, por su lejanía respecto de la Tierra, no podían advertirse a simple vista, pues estaban en puntos diversos respecto de la Tierra en distintos momentos del año. Todos los cuerpos celestes girarían en torno de la Tierra de manera circular y con movimiento uniforme. Por ser el círculo representación de la perfección y, según Aristóteles, el movimiento perfecto en el que se gobernaría el cosmos. Todo el universo ocurriría con una finalidad, como si un ser inteligente lo hubiese programado. Este concepto se denomina teleología. Los cuerpos celestes estaban conformados por éter, una sustancia que no se degradaba, a diferencia de los elementos que constituían la Tierra. Ya desde la antigüedad, diversos tipos de observaciones planteaban dudas respecto de la circularidad del movimiento planetario. Pero tal movimiento fue sostenido mediante una corrección del modelo introducida por Apolonio de Perge a finales del siglo III a.C., basado en la teoría geocéntrica del astrónomo Claudio Ptolomeo, con la idea de epiciclo. Los epiciclos. Según esa versión del sistema planetario, cada planeta se mueve sobre el epiciclo, la línea de puntos pequeña en el gráfico siguiente, que a su vez se mueve sobre el deferente, la línea de puntos grande en el gráfico. El centro del deferente es X, pero el movimiento angular del epiciclo es uniforme solo respecto del punto, que es el ecuante. De modo que, según esta corrección, se mantenía el concepto de movimiento circular perfecto y se justificaba por qué algunas observaciones hacían creer que él mismo no tenía esas características. Esto es lo que en la historia de la ciencia se conoce como hipótesis ad hoc. Cuando una teoría plantea problemas que no puede resolver y puede ser refutada, suelen elaborarse hipótesis al solo efecto de salvarla. La hipótesis de los epiciclos fue una hipótesis ad hoc, destinada a salvar la idea de movimiento circular, supuesto básico de la visión aristotélica del mundo. Concepto ligado, como puede analizarse, no solo a mediciones rigurosas, sino a supuestos metafísicos, vinculados a la cultura griega y medieval. El círculo es expresión de la perfección, y los astros son expresión de la misma. Ellos y sus movimientos no tienen manchas ni carencias. Se inicia una revolución científica. Hacia el siglo XVI, ya esas visiones del universo resultaron fallidas, debido precisamente a las necesidades planteadas por la guerra, la navegación, las construcciones y todos los problemas concretos que hemos revisado brevemente en el apartado anterior. Fundamentalmente, tres de sus núcleos centrales cayeron estrepitosamente. En primer lugar, Giordano Bruno afirmó la infinitud del universo. En segundo lugar, Copérnico dedujo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no a la inversa. En tercer lugar, Kepler demostró, basado en observaciones muy rigurosas realizadas por el astrónomo Tycho Brahe, que el movimiento planetario era elíptico y no circular, y que el Sol no se encontraba en el centro de manera equidistante de las órbitas, sino en un foco. Caían, de este modo, los tres grandes conceptos que habían sido aceptados durante siglos en Europa: la finitud y esfericidad del universo, la centralidad de la Tierra y la perfección manifestada en el cosmos por la presunta circularidad de las órbitas planetarias. Con ello, el hombre había dejado de ser el centro del universo para transformarse en una brizna de polvo perdida en la infinitud. Con ello, también las afirmaciones sostenidas bajo el criterio de autoridad de Aristóteles y avaladas por el Papa y la Biblia se desgarraban al mismo tiempo que la vieja estructura social. Es preciso saber que estos astrónomos eran creyentes y alquimistas, aun cuando no acordasen con las creencias teológicas establecidas. Tal es el caso de Kepler o de Newton. Sería un error pensar que llegaron a estos descubrimientos únicamente guiados por un riguroso método empírico y racional.
Así, la centralidad del Sol está ligada a creencias alquimistas y de la magia erudita, muy frecuente en ese periodo en el cual se consideraba el universo como un inmenso ser animado en todos sus meandros donde moraba Dios, de quien el Sol sería la máxima expresión. Pero también todas estas afirmaciones están basadas en cálculos matemáticos, de modo que muchas de ellas carecieron durante tiempo de confirmación en la experiencia. Será Galileo Galilei quien perfeccionará un telescopio y elaborará una serie de experimentos que le permitan confirmar empíricamente muchas de las aseveraciones de sus antecesores, a la vez que generar nuevos descubrimientos. Pues, a través de la observación y la experimentación, pudo determinar que en la Luna había montañas, que el Sol tenía manchas, y que por ende nada en ello significaba perfección divina, sino que los planetas y el Sol eran seres naturales de modo semejante a la Tierra. A través del cálculo matemático pudo establecer con precisión la altura de las montañas en la Luna. Estudió el movimiento de proyectiles y péndulos, así como la trayectoria de objetos en el vacío. Observó las estrellas y sus movimientos, destruyendo la idea de la existencia de estrellas fijas. Descubrió que esa franja inmensa y fantasmal que se desparramaba de horizonte a horizonte, llamada Vía Láctea, era un mar de estrellas apretujadas, solo interrumpido por grandes manchones brillantes o decididamente oscuros. La Vía Láctea, aquel mítico camino que según la mitología griega era leche derramada del pecho de Hera, la esposa de Zeus, se transformaba en un cúmulo de cuerpos semejantes a la Tierra. También estudió el movimiento de cuerpos que flotan, a diferencia de sus antecesores. Pensó el universo como una inmensa maquinaria cuyo movimiento dependía de las relaciones entre las partes de la misma, el principio de acción y reacción. El mundo se había desencantado en la cosmología, a la par que lo hacía en las relaciones sociales, que se tornaban crecientemente laicas y centradas en el cálculo egoísta. La materia que poblaba el universo galileano ya nada tenía de viviente, sino que era una materia inerte. La naturaleza de la Tierra y el mundo de los astros es la misma. Es una materia inerte, escrita en caracteres matemáticos. Y los hombres, a través de la matemática combinada con la observación, los pueden conocer y manipular. A esa visión del mundo se la conoce como mecanicismo. Con ella ocurrió lo que suele ocurrir con muchas ideas geniales. Fue trasladada a diversos ámbitos: la historia, la psicología, la vida animal, la política, y con el correr del tiempo cayó en descrédito. No es posible inventariar aquí el valor y la producción de la obra de Galileo. Salvó su vida de morir en la hoguera a cambio de renegar de sus teorías. No había corrido la misma suerte Giordano Bruno, quien fue ejecutado de esa manera. Recientes investigaciones parecen mostrar que los patricios enriquecidos se disputaban el poder y sabían que los conocimientos lo otorgaban al poder. Por ello, luchaban por apoderarse de la conciencia de estos hombres. La película Giordano Bruno de Giuliano Montaldo, filmada en 1973, muestra cómo fue víctima de su negativa a servir a los patricios venecianos. También se sabe que las luchas académicas por el poder en el interior de la denominada comunidad científica, de la que Galileo solía burlarse con estridencia, fue la causa de su procesamiento. La obra de Galileo Galilei del dramaturgo Bertolt Brecht, por su parte, sostiene la hipótesis de que todos estos saberes eran aprovechados tanto por los señores de la Iglesia como por sus enemigos. Galileo habría caído en desgracia, sobre todo cuando la difusión popular de sus conocimientos habían generado temor en los poderosos, pues cuestionaban los saberes establecidos. En los carnavales de la obra de Brecht, el pueblo canta alborozado su liberación de los saberes que sostienen al poder tradicional. Veamos cómo lo plantea Brecht. La miseria de la gente es vieja como las montañas, y desde el púlpito y la cátedra se predica que es también tan indestructible como las montañas. Por eso, nuestro nuevo arte de la duda cautivó a las multitudes. Nos arrancaron el telescopio de las manos, y con él enfocaron a sus opresores.
Y de pronto, aquellos hombres egoístas y brutales que se aprovechaban ávidamente de los frutos del trabajo científico, sintieron que la fría mirada de la ciencia detectaba y denunciaba una miseria milenaria pero artificial, que podía fácilmente ser eliminada si se los eliminaba a ellos mismos. Nos cubrieron entonces de amenazas y sobornos que resultaron irresistibles para las almas débiles. Pero, ¿acaso podemos negarnos al pueblo y al mismo tiempo seguir siendo hombres de ciencia? Los movimientos de los cuerpos celestes son ahora más fáciles de calcular, pero los pueblos todavía no pueden calcular los movimientos de su gente. La lucha por medir el cielo ha sido ganada, pero las madres del mundo siguen siendo derrotadas día a día en la lucha por conseguir el pan de sus hijos. Y la ciencia debe ocuparse de esas dos luchas por igual. Una humanidad que se debate en las tinieblas de la superstición y la mentira y es demasiado ignorante para desarrollar sus propias fuerzas, no será capaz tampoco de dominar las fuerzas de la naturaleza que ustedes los científicos descubren y le revelan. ¿Con qué objetivo trabajan ustedes? Mi opinión es que el único fin de la ciencia consiste en aliviar la miseria de la existencia humana. Si los científicos se dejan atemorizar por los tiranos y se limitan a acumular conocimiento por el conocimiento mismo, la ciencia se convertirá en un inválido y las nuevas máquinas solo servirán para producir nuevas calamidades. Tal vez con el tiempo ustedes lleguen a descubrir todo lo que hay para descubrir, pero ese progreso solo los alejará más y más de la humanidad. Y el abismo entre ella y ustedes, los científicos, puede llegar a ser tan profundo que cuando griten de felicidad ante un nuevo descubrimiento, el eco les devolverá un alarido de espanto universal. Las interpretaciones de la condena de Galileo y otros hombres del Renacimiento como Tomás Moro, ejecutado por orden del monarca absoluto de Inglaterra, Enrique VIII, por su oposición a la Iglesia anglicana, o del ya mencionado Miguel Servet en Ginebra a manos del dictador Juan Calvino, son variadas y seguramente pueden atribuirse a razones complejas y diversas en cada lugar concreto. Pero los historiadores actuales evitan caer en las viejas simplificaciones que oponen de manera binaria y simple una iglesia retrógrada frente a una ciencia progresista. Los problemas de la mutación cultural, las luchas entre distintos estamentos, el descubrimiento del poder que genera el saber, así como los enfrentamientos en el interior de las comunidades científicas y de algunos de sus miembros con grupos poderosos, son parte de una compleja comprensión del proceso en el que aquí no podemos profundizar, pero respecto del que queremos sugerir que nada en la historia humana puede entenderse de manera lineal, y mucho menos sustancializar en una institución sea cual fuere, la Iglesia, el Estado o individuos aislados. La causa mecánica de los procesos. También hay un elemento que no es posible ocultar. El deseo de lucro individual fue estimulado por la paulatina instalación del nuevo orden social y este proceso es un orden subobjetivo que a menudo va más allá de las decisiones personales. La revolución científica, de la cual solo hemos trazado algunos rasgos, tiene como protagonistas a un número importante de filósofos, matemáticos, físicos y astrónomos, todos los cuales aún hablaban de filosofía natural al referirse a sus conocimientos. El nuevo paradigma llega a su madurez con Isaac Newton, quien, además de filósofo, físico y matemático, fue alquimista. Escribió Filosofía Natural y Principia Mathematica, conocidos como Principia, donde propuso la hipótesis de la gravitación universal y sentó las bases de la mecánica clásica, que se transformaría en el modelo de ciencia durante mucho tiempo, al menos hasta el siglo XIX. Estudió la naturaleza de la luz, hizo desarrollos en el campo de la óptica y desarrolló el cálculo matemático. Fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Tal vez los hallazgos de los Principia pueden resumirse en tres grupos de temas de creciente nivel de abstracción que venían a resolver muchos de los problemas planteados por las transformaciones sociales ya esbozadas. Un primer grupo de temas está referido a la transformación o las transformaciones de los metales, navegación, construcción, guerra, movimiento de los cuerpos, circulación monetaria, construcciones, bombas de agua, equipo de ventilación, relojes de péndulo, cronómetros, diques y canales. En el segundo grupo, vinculado con el anterior, pero de mayor nivel de generalidad, encontramos cuestiones referidas al movimiento de los cuerpos en el vacío o en un medio resistente, en el agua, en el aire, problemas de flotación, de caída de cuerpos, de presión de gases y líquidos y de mecánica de los astros.
Finalmente, en un nivel más alto de abstracción, las leyes básicas de una mecánica universal de carácter eminentemente teórico, la sola mención de estas cuestiones muestra que ellas no son ajenas a los problemas de los estados durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Desarrollo del comercio nacional e internacional, con la consecuente necesidad de perfeccionar los medios de transporte, particularmente la navegación. Estímulo a las urbanizaciones. Papel central jugado por la guerra y toda la industria a ella vinculada. Problemas fiscales e importancia creciente de la moneda, así como la necesidad de oro. Incipiente desarrollo de la industria del hierro y el cobre. Esa necesidad de establecer un orden jurídico, económico, militar y fiscal que fuese regular. Si bien no es posible comprender el devenir de las ciencias solo a partir de su historia externa, es necesario reconocer que ella planteó problemas que impulsaron avances en la física, la astronomía y la óptica, ligados a desarrollos en los siguientes campos. En la navegación. A. El crecimiento del tamaño de los barcos y de su velocidad. B. El mejoramiento de la capacidad de flotación, la disminución de su balanceo, la facilidad de respuesta a la dirección y de maniobra, todo lo cual se tornó fundamental para los barcos de guerra. D. La posibilidad de determinar la posición en el mar, la latitud, la longitud, la desviación magnética, los tiempos de marcha y de las mareas. E. El perfeccionamiento de medios acuáticos internos y marítimos, la construcción de canales y diques. F. El perfeccionamiento de los mapas celestes. 2. En el campo de la minería, ligada a las necesidades de la circulación monetaria y a la construcción de maquinarias de guerra, se replantearon los siguientes problemas. A. La necesidad de desarrollar métodos para ventilar las minas. B. El bombeo del agua. C. La transformación de los métodos de producción. D. La extracción de minerales con la ayuda de maquinaria. 3. El arte de la guerra generó los siguientes problemas vinculados a la balística. A. El estudio del proceso que ocurre en un arma de fuego cuando se dispara. B. La estabilidad combinada con el peso de las armas de fuego. C. La adaptación para lograr una buena puntería. D. La trayectoria de un objeto a través del vacío. E. La trayectoria de un objeto a través del aire. F. La relación de la resistencia del aire con la trayectoria de un objeto. G. La desviación de un objeto respecto de su trayectoria. En síntesis, todos eran problemas mecánicos y esto fue un estímulo básico para que se comenzase a pensar en una mecánica universal. El universo entero, incluso el cuerpo del hombre, según René Descartes, y el cuerpo de los estados, según Thomas Hobbes, también estarían sometidos a esa mecánica. Por supuesto que otros problemas también preocuparon la óptica, la electricidad estática y el magnetismo. Pero, por su naturaleza, estos temas tuvieron una importancia subsidiaria por la extensión de sus investigaciones y desarrollos matemáticos, con la excepción de ciertas leyes de óptica geométrica que fueron importantes para la construcción de instrumentos ópticos. Estuvieron, en principio, retrasados respecto de la mecánica. La óptica recibió impulso a partir de problemas técnicos de la navegación marítima, con relación al problema del telescopio. Página 41, el problema del movimiento, el desarrollo técnico y los límites del mecanicismo. En el reino de la física de Galileo y Newton, las investigaciones giran en torno a una única forma de movimiento, que es la transposición mecánica. El modelo mecánico se extiende, por otra parte, a la explicación de los fenómenos tanto naturales como sociales. Se trata del mecanicismo, eje del tercer núcleo temático señalado, que no contiene ninguna concepción del desarrollo y transición desde una forma de movimiento a otra diferente, y en cuya perspectiva sobre la naturaleza, la concepción de la evolución está ausente. Tampoco existe en ese modelo la ley de conservación de la energía. Mientras la física se manejó con un único concepto de movimiento, el mecánico, no podía plantearse la correspondencia de este con otras formas de movimiento. Al hacerlo, surgía la tendencia a presentar a este modo de movimiento más simple y mejor estudiado como el tipo único y universal. Ello ocurre así en René Descartes, Christian Huygens e Isaac Newton. Este último plantea que sería deseable deducir de los principios de la mecánica el resto de los fenómenos naturales. Entre los siglos
XVI y XVIII, la ciencia física y el mecanicismo habían llegado a coincidir. Ello implica que un fenómeno no podía ser explicado científicamente e incluso no podía ser ubicado en el campo de las ciencias naturales, salvo en la medida en que pudiese reducirse a fenómenos mecánicos. El mecanicismo era el modelo explicativo de la ciencia constituida desde el Renacimiento, que había hecho uso de este concepto para liberarse de toda concepción teleológica de la naturaleza. En ese modelo explicativo, lo que constituye la materia es una cantidad de elementos últimos, los átomos, cualitativamente homogéneos, o sea, carentes de cualquier diversidad cualitativa e incluso de toda propiedad que no sea la de ser sostén del movimiento, es decir, la de ser móviles. Los átomos no sufren ningún tipo de transformación, salvo en la dirección y velocidad del movimiento. Por ende, son indeformables, impenetrables y elásticos. El cambio de los fenómenos del universo es explicado por las variaciones en las posiciones recíprocas de los átomos, no por los cambios de las características de los mismos. Lo determinante de los cambios del universo son las influencias externas de unos átomos sobre otros. Esas influencias pueden manifestarse como choques, presión de un cuerpo en un ambiente elástico, o atracción y repulsión. El mecanicismo es la reducción de todos los fenómenos naturales al funcionamiento de una máquina gigantesca, la cual, cada pieza está determinada por las otras. Todo hecho es rigurosamente determinado por otros y determina en forma precisa los hechos posteriores. Ese determinismo, es decir, la concatenación necesaria de los hechos, es expresado en las leyes naturales. La ciencia tiene como objetivo prever infaliblemente los hechos futuros a partir del conocimiento de los presentes. La mecánica fue la teoría fundamental en el paradigma de la física moderna. No se redujo a ser el modo de explicación del movimiento de algunos cuerpos, sino que se tornó mecánica universal. Con Descartes, la mecánica intentó explicar el cuerpo de los hombres y de los animales en general. Con Hobbes, trató de fundamentar el movimiento de los estados. A partir de Galileo y Newton, la mecánica, partiendo de la matemática, se transformó en instrumento de explicación de toda la humanidad, de realidad, incluso la social y la política. Pero, curiosamente, no devino necesariamente en un materialismo a ultranza, sino que se concilió a menudo con visiones teológicas. Para Newton, por ejemplo, el universo mecánico y determinado habría sido puesto en movimiento por un dios relojero, que solo habría actuado en ese momento. En Inglaterra, el determinismo mecanicista fue generalmente aceptado, pero al mismo tiempo articulado con el dogma religioso. Esta peculiar combinación se encuentra en Newton. La visión mecanicista y determinista de la ciencia se mantendrá durante siglos y tiene aún representantes en la actualidad que no aceptan dar el valor de conocimiento científico a ninguna forma de conocer que no tenga esas características. No obstante, aún en el campo de la física, tal posición ha sido descartada en el siglo XX por Prigogine, Premio Nobel de Química en 1977. El problema del método. Los desarrollos de las ciencias entre los siglos XV y XVIII fueron acompañados por diversas reflexiones acerca de las características que debía tener el método científico para garantizar un adecuado conocimiento de la naturaleza. A los hombres de ciencia europeos ya no les interesaba contemplar el mundo para salvar sus almas, como podía haber ocurrido con algún sabio griego o algún místico medieval. El científico europeo del Renacimiento y comienzos de la modernidad, inmerso en un proceso de profunda secularización y laicización de la sociedad, toma conciencia de que el saber es inseparable del poder y de las resistencias contra este, pero que en cualquier caso el poder y las resistencias suponen unos saberes tanto de la naturaleza como de los hombres que es necesario conocer, en el primer caso en sus leyes y en el segundo en sus probables formas de comportamiento. Esta afirmación no intenta desmentir o desdeñar de ningún modo el placer o el amor por el conocimiento. Tampoco se trata de valorar el puro delirio que a nada conduce. Por el contrario, el placer por conocer existe y posibilita comprender el mundo, las relaciones humanas, y con ello la posibilidad a veces de salvar vidas o mejorar su calidad. Nada de lo que aquí se dice acuerda con un pesado pesimismo que asuela la cultura actual. Es lamentable que en nuestros tiempos buena parte de la población haya sido encausada a despreciar o confundir el ansia de saber con la vaga opinología de algunos comunicadores sociales. Simplemente aquí se intenta señalar la necesidad de no idealizar los fenómenos humanos y de tratar de comprenderlos en sus diversas dimensiones. Retomemos el hilo. Decíamos que el avance científico impulsó reflexiones acerca del método adecuado para conocer. Las reflexiones acerca del método y los criterios adecuados para caracterizar a un conocimiento como científico han sido denominados epistemología. Esta disciplina, que reflexiona acerca del conocimiento científico y las condiciones que debe reunir un saber para ser considerado como tal,
se sistematizará recién en los siglos XIX y XX, o al menos adquirirá este nombre en ese momento, como veremos. No obstante, las reflexiones sobre el método son bien antiguas y renacen con toda fuerza en la modernidad al compás de las necesidades culturales, técnicas y científicas planteadas. Forzosamente debemos ser esquemáticos en el análisis y desdeñar la profusa riqueza de pensamientos en torno a esta problemática entre los siglos XVI y XVIII. Es por ello que elegimos exponer brevemente el modo en que pensaron el método dos grandes direcciones de pensamiento de fuerte influencia en nuestra cultura: el racionalismo y el empirismo. La deducción. La tradición racionalista, que tiene antecedentes entre los griegos y reconoce como un exponente al ya mencionado René Descartes, pondrá énfasis en el método deductivo. El método deductivo es el modo de conocer propio de las matemáticas. Y recordemos que Galileo sostenía que la naturaleza estaba escrita en caracteres matemáticos. Descartes, por su parte, había adherido al sistema de Galileo y sostuvo que la filosofía debía seguir el ejemplo de este científico, quien, a través del método matemático, habría producido ingentes avances en el conocimiento. Es cierto que Descartes no valoró suficiente el rol cumplido por la observación y la experimentación en Galileo, pero el propio Descartes era un importante matemático. Ello lo llevó a desconfiar de los datos de los sentidos y poner la clave del conocimiento en la razón. La inducción. Una corriente diversa, pero, en cierto modo, complementaria al racionalismo, buscó la fuente de los conocimientos en los sentidos. Esta posición es el empirismo, que tuvo y tiene un importante impulso, especialmente en el ámbito anglosajón. Del empirismo derivó en varios casos el método de la inducción. Su origen está profundamente ligado a las ciencias de la naturaleza, en especial a la biología. No obstante, sus aplicaciones se extendieron a las ciencias sociales. En la actualidad tiene aplicaciones en la contabilidad y la matemática financiera, y suele servir como justificación para ciertos experimentos sociales. Si bien la inducción fue planteada por Aristóteles en la antigüedad, fue sistematizada entre otros por Francis Bacon en Nou Aragon, o Indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza, y más tarde por John Stuart Mill. Bacon critica el modo en que la inducción fue desarrollada por Aristóteles y algunos pensadores medievales, a partir de los cuales suele caracterizársela un tanto apresuradamente como el tipo de proceso en el cual, a partir de una serie de observaciones de casos singulares, se establece una generalización, una afirmación que ya no refiere a un caso sino a todos los casos del mismo tipo. La crítica de Bacon es parte de una declaración de principios inseparable de la crítica a la tradición. El significado del concepto de ciencia recibida del pasado, de su validez y de las dificultades que han obstruido su progreso y su perspectiva hacia el porvenir. Bacon establece las reglas que ha de seguir la experimentación a partir de que la observación empírica sea rigurosa y permita escalonadamente alcanzar unos principios más generales. Bacon, al contrario de Descartes, no apoyó las teorías de Galileo. Tampoco fue un científico como sí lo fue el francés. Sin embargo, contó con el sostén de la Royal Society de Londres. Las sociedades científicas, que surgieron por entonces al amparo de las monarquías, impulsaban investigaciones científicas y el desarrollo del método, bajo la convicción de que tales conocimientos serían un valioso aporte para la expansión de los estados, que luchaban por la hegemonía de Europa y la colonización de América y otras tierras. El ya mencionado John Stuart Mill, economista, político, historiador, escritor, editor y filósofo inglés, fue empleado de la Compañía de las Indias Orientales por más de 30 años. Finalmente, miembro del Parlamento británico, en los tiempos en los que ya Inglaterra era la primera potencia mundial, el capitalismo había encontrado su faz industrial y los problemas sociales se habían agudizado. Basado en profundas convicciones liberales, según las cuales el progreso social y el orden político debían basarse en el conocimiento científico y no en la costumbre, la autoridad o la revelación, reorganizó el método inductivo. La operación central de Mill en El sistema lógico, publicado en 1843, es la inducción, que descansa en el principio fundamental de la uniformidad de la naturaleza, que postula que lo ocurrido una vez volverá a ocurrir cuando las circunstancias sean suficientemente semejantes. Este principio es también empírico y se deriva de un proceso natural y primitivo, el principio de inducción, iniciado cuando observamos unas cuantas regularidades y predecimos que seguirán ocurriendo en el futuro. Si nuestra predicción resulta correcta, a partir de ella se generaliza proponiendo que, en vista de que algunos eventos se han dado en patrones recurrentes, todos los eventos futuros se darán también en patrones recurrentes. La inducción fue pensada tanto como instrumento para la intervención en la naturaleza como para el conocimiento y control de conflictos sociales. Muestra, en este punto, la profunda vinculación entre conocimiento científico, método y relaciones de poder. Un ejemplo de cómo el método inductivo funciona
en el método científico lo ofrece el químico francés Louis Pasteur. Cuando, intentando probar una vacuna contra la rabia, aplica el agente patógeno debilitado a un número diverso de animales enfermos, y todos ellos curan. La conclusión a la que arribó es que la vacuna resulta efectiva contra la rabia en todos los casos posibles. Sin embargo, Pasteur sabía que esto era solo probable. Tanto conocía este fenómeno que, aun cuando había realizado numerosos experimentos con animales para elaborar la vacuna contra la rabia, se negó a aplicársela a un niño que había sido mordido por un perro enfermo de ese mal. El argumento del científico consistió en que solo era probable que la vacuna fuese efectiva en humanos, pues no alcanzaba con haberla probado en gran número de casos, sino que también era necesaria una gran variedad que permitiera constatar los casos en que la cura se presentaba, los casos negativos y los grados posibles de efecto. La lógica actual no considera la inducción un método, sino un modo de razonamiento que forma parte del método científico, el cual se complementa siempre con la deducción. El razonamiento inductivo, contrariamente a la deducción, se caracteriza porque la conclusión agrega más información que la que han proporcionado las premisas. Esto permite avanzar en el conocimiento de los hechos que se presentan a nuestra experiencia, pero sus conclusiones son siempre probables, jamás forzosas, de modo que es menester ser cautelosos con ellas. No obstante ello, es frecuente su utilización con fines propagandísticos o publicitarios. Así es posible leer en documentos de organismos internacionales como el Banco Mundial que se presentan conclusiones con carácter de necesidad a partir de la observación de algunos casos particulares. Por ejemplo, se sostiene que es una característica específica de todos los gobiernos de Latinoamérica el ser corruptos debido a la deficiencia de sus instituciones, a diferencia de las instituciones norteamericanas. Buah. La inducción ha generado debates, en especial acerca de si es un método de descubrimiento o si solo sirve para justificar hipótesis ya formuladas. Una numerosa cantidad de observaciones sobre hechos puntuales puede llevar a descubrimientos interesantes, pero la inducción no puede garantizar que esto ocurra. En cuanto a la justificación de hipótesis, como se ha apuntado, la inducción puede garantizar cierto grado de plausibilidad, siempre que se efectúe una serie de controles, pero no puede verificar necesariamente ninguna generalización. 4. El problema del progreso científico. El concepto del progreso acumulativo de las ciencias. De un modo algo esquemático, recordemos siempre que los meandros de la historia humana son mucho más complejos de lo que un simple texto puede describir. Podríamos afirmar que todas las reflexiones acerca del método científico que en este capítulo han sido señaladas suponen que el avance de las ciencias se da de modo acumulativo, sea por inducción, deducción o la articulación de ambas. El supuesto sigue basándose en la idea de la uniformidad de los acontecimientos y en la capacidad humana de reflejarlos como en un espejo. De modo que la ciencia avanzaría acumulando conocimientos admitidos a partir de los hechos y desechando otros desmentidos también por los hechos. Historia interna e historia externa de la ciencia. Esta visión de la historia de las ciencias, basada en la acumulación de conocimientos a partir del juicio de los hechos, se complementa con otro concepto que sostiene la división entre lo que suele denominarse la historia interna y la historia externa de la ciencia. Según una visión muy difundida en los centros académicos internacionales, la historia interna de la ciencia alude al conjunto de sus descubrimientos, así como de las refutaciones de hipótesis probadas como falsas. Esta visión habla del progreso científico, término afín a otro usado a partir del siglo XIX, por razones que ya veremos en capítulos posteriores, que sostenía y aún sostiene la idea de progreso de la humanidad. En esta concepción, la humanidad y con ella la ciencia avanzaría por etapas en las cuales cada momento de la historia significaría un creciente movimiento hacia la mayor racionalidad. Y libertad de los hombres. Esta concepción historiográfica tuvo sus derivaciones en el campo de las ciencias y llevó, como veremos, a pensar en una ciencia unificada, aunque dividida, en función de sus objetos de estudio, el hombre o la naturaleza, por ejemplo, pero con un único método como conjunto de reglas y la idea de que ella progresaría paulatinamente hacia un mejor conocimiento del universo, con la sola fundamentación a partir de los hechos. La historia interna de la ciencia sería la historia de sus logros y la de los fracasos que con el tiempo podrían derivar en nuevos logros. La historia interna ha sido estudiada con frecuencia, con independencia de la historia externa. Esta alude al contexto histórico en el que una ciencia se despliega. Quienes establecen una rígida división entre la historia interna y la historia externa de la ciencia no aceptan analizar las condiciones de posibilidad histórico concretas como facilitadoras u obstaculizadoras del llamado progreso científico.
Los contextos de las ciencias. Los epistemólogos han sostenido estas posiciones, a menudo también han distinguido en la ciencia lo que se denominan tres contextos. El contexto de descubrimiento, que alude a las condiciones históricas, psicológicas o de cualquier otro tipo que posibilitan que en un momento dado una persona y no otra descubra un determinado conocimiento. Así, el hecho de ser alquimista había sido una importante influencia en Kepler para impulsarlo a sostener la centralidad del Sol. Otro ejemplo, todos los problemas mencionados en el punto 1 de este capítulo conformarían el contexto de descubrimiento del esbozado en el punto 2. El contexto de descubrimiento ha sido considerado a menudo parte de la historia externa de la ciencia. Este primer contexto no puede ser controlado metodológicamente, dado que obedece a cantidad de factores cuya contingencia no puede ser prevista o conducida. El contexto de justificación alude al desarrollo metodológico de los modos de poner a prueba las hipótesis en ciencia. Los pasos a dar sí pueden establecerse rigurosamente y controlarse. Él es el núcleo de la denominada historia interna de la ciencia, la justificación. El contexto de aplicación refiere a los diversos ámbitos, particularmente en el campo de la tecnología, en los que los descubrimientos científicos se aplican. Por ejemplo, la fabricación de medicamentos por parte de laboratorios o de semillas transgénicas por parte de empresas multinacionales. En general, aunque esta no es una posición monolítica, en diversos medios académicos a nivel mundial ha predominado la idea de que el progreso en ciencia debe analizarse solo a nivel de su historia interna y de su despliegue. Y en su despliegue solo debería tomarse en cuenta el contexto de justificación, dado que es el único factible de ser sometido a control mediante las reglas del método para poner a prueba hipótesis. Ni las condiciones del descubrimiento ni las de la aplicación serían objeto de análisis para el estudio del progreso científico. Todo ello en relación con la idea de que la actividad científica es un proceso neutral y avalorativo en el que solo la rigurosa prueba empírica y las demostraciones matemáticas cuentan como instrumentos aceptables. Ni la ideología, ni las relaciones de poder o las demandas históricas contarían. Esta posición, por supuesto, no ha sido unánime y ha tenido tanto sus matices como sus detractores durante los últimos siglos. Sin embargo, ha sido de algún modo hegemónica en los medios académicos y particularmente en el campo de la epistemología durante el siglo XIX y XX. Susana Murillo, página 49, subtítulo El desarrollo científico a partir de rupturas o revoluciones. La polémica contra esta visión del progreso científico se hizo visible en los medios académicos hegemónicos cuando un físico estadounidense, Thomas Kuhn, la cuestionó en algunos trabajos, probablemente motivado por un hecho de su vida propia personal, así como un riguroso estudio de la historia de la ciencia y en particular de la revolución científica de la que hemos hablado muy someramente en el punto 2. En lo relativo a su historia personal, parece que en alguna ocasión debió convivir durante un tiempo con científicos del ámbito de las ciencias sociales. A Kuhn, hombre formado en el campo de la física, le sorprendió que en el campo de las ciencias sociales los científicos, estudiantes y docentes solían y suelen discutir y no acordar respecto de posiciones teóricas y metodológicas. Por contraste, en su formación como físico, difícilmente se debatía acerca de lo que los manuales y libros exponían sobre la ciencia. Esta sencilla pero brillante observación parece haber motivado a Kuhn a repensar el problema del progreso científico. Reitero, este problema ya había sido planteado de diversos modos durante más de un siglo, al menos. Sin embargo, fue tal vez la posición de Kuhn en los medios científicos y la ciencia y las universidades norteamericanas y su influencia en algunos medios académicos la que le dio relevancia y modificó en muchos epistemólogos la visión del progreso científico. Referiremos brevemente algunos de sus aportes. Un lugar para la historia. El resultado del trabajo de Kuhn es una revolución en la concepción de la historia y las prácticas científicas. Según Kuhn, lo que diferencia a diversas escuelas como la aristotélica, la galileo-newtoniana ya esbozadas, no son errores metodológicos, sino el hecho de que toda escuela trabaja con un paradigma o matriz disciplinar. Así, para Kuhn, la escuela aristotélica era tan científica como la de Galileo, pues ella estuvo en posesión de un paradigma. Veamos, Kuhn ha definido de diversos modos a los paradigmas. Esbocemos algunas de sus caracterizaciones solo a los efectos de comprender qué nos quiere decir. Los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Los
paradigmas implican modos inconmensurables de ver el mundo y de practicar las ciencias. Así, el modo de ver el mundo y practicar la ciencia en los aristotélicos y en los científicos de la escuela galileo-newtiana son claramente diversos. La observación y la experiencia pueden limitar el número de creencias admisibles, pero ellas, por sí solas, no determinan el número ni el tipo de conocimientos admitidos en ciencia. Se enmarcan en un conjunto de conceptos teóricos y metodológicos. Un elemento aparentemente arbitrario, sostiene Kuhn, compuesto de incidentes personales e históricos, es siempre uno de los ingredientes de formación de las creencias sostenidas por una comunidad científica. Sin embargo, el elemento arbitrario no indica que cualquier grupo puede practicar la profesión sin un conjunto de creencias adquiridas. La investigación efectiva casi no puede plantearse antes de que haya respuestas firmes a, por ejemplo, cuáles son las entidades fundamentales que componen el universo, si planetas semidivididos o seres naturales, como hemos visto, cuál es la interacción entre entidades, si hay teleología o simple causalidad mecánica, cuáles son las preguntas que legítimamente pueden plantearse, como siendo el movimiento de los astros de carácter circular. Sin embargo, los registros parecen demostrar a veces lo contrario, o cómo justificarlos, que es circular a pesar de las apariencias. Se preguntaría un aristotélico, pero no un newtiano. ¿Y qué técnicas se habrá de utilizar? Galileo combinaba el cálculo matemático con la observación, a través de instrumentos como el telescopio y la experimentación. Estas técnicas no corresponden al modelo aristotélico. Ahora bien, dice Kuhn, todo ello se recibe por educación. La formación que se recibe desde que se ingresa a la universidad, y aún antes, deja una marca en los que practican una ciencia, que los hace actuar y pensar respecto de los problemas y objetos de la ciencia como si ello fuese natural, pues pocas veces cuestionan las raíces, los fundamentos de su formación. De modo que la mayor parte de quienes conforman una comunidad científica, estudiantes, profesores, investigadores, suele tener criterios similares, no porque ello sea así y no pueda ser de otra manera, sino porque los miembros de la comunidad científica han sido formados en las prácticas científicas de modo similar. En ese sentido, la función de un paradigma es indicar qué entidades contiene o no la naturaleza. Proporciona un mapa de la misma, sin el cual no es posible observar y experimentar, dado que la naturaleza es demasiado compleja y variada. En síntesis, el paradigma supone teoría, método y normas, y se adquiere de modo casi inconsciente en la educación antes, durante y luego del paso por la universidad. Pero ni los paradigmas ni la educación son prácticas aisladas de los procesos históricos. Ellos surgen con relación a problemas planteados por los procesos históricos concretos. Así, el paradigma galileano-newtiano emerge vinculado con una serie de cuestiones que los comienzos del capitalismo planteaban y que el modelo aristotélico no podía resolver. Kuhn denomina ciencia normal a un largo periodo durante el cual la comunidad científica actúa bajo la dirección de un mismo paradigma, y en ese sentido utiliza unos principios generales. Por ejemplo, el movimiento de los planetas es circular para el aristotelismo, y unas técnicas, la geometría analítica, la observación a través del telescopio para la astronomía galileo-newtiana, que no se cuestionan. Lo que sí puede transformarse en ese periodo son leyes especiales derivadas de las anteriores, la trayectoria de los proyectiles o el movimiento de los péndulos. La ciencia normal es, en palabras de Kuhn, una tentativa tenaz de hacer entrar a la naturaleza en estos parámetros. Ese modo de proceder asegura que la ciencia normal no será suprimida durante mucho tiempo. Durante ese periodo, un paradigma hegemónico proporciona modelos de los que surgen tradiciones coherentes. El conocimiento del paradigma prepara al estudiante para ser miembros de la comunidad científica. Y, a la inversa, para ser miembro de ella es crucial la adhesión al paradigma hegemónico. En el periodo de ciencia normal, la investigación está basada firmemente en una o más realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo. Las reglas y normas para la práctica científica sujetan a los hombres a una misma comunidad científica. Estos requisitos y el consentimiento aparente son condiciones para pertenecer a la comunidad científica. Consentimiento que no es una elección consciente, dado que se ha construido de modo inconsciente a través de la educación. Hoy, en el campo de la economía, el estudio de los principios y métodos de la economía neoliberal es una especie de lugar común, sin que la mayoría de los estudiantes y profesionales se pregunten si hay un modo alternativo de abordar tal ciencia y con ella los problemas que afligen a la humanidad, como por ejemplo lo sería el peronismo. La ciencia normal tiene un profundo carácter acumulativo. En ella se producen verdaderas novedades que Kuhn se niega a llamar descubrimientos, pues son el producto de un arduo trabajo colectivo que posibilita que en un momento determinado un cierto fenómeno se haga visible y tenga un nombre. La frase el oxígeno fue descubierto induce a error. Sugiere que se trata de un acto simple realizado por un individuo, cuando en realidad hay un complejo trabajo de años y lo que se necesita para dar a luz eso que llamamos descubrimiento es un nuevo lenguaje, nuevos conceptos, nuevo vocabulario.
Solo cuando las categorías conceptuales pertinentes están preparadas, puede decirse qué es esto, qué existe y qué es. Así surge esa novedad, que fue, por ejemplo, el llamado descubrimiento del oxígeno. Así, el trabajo durante el periodo de la ciencia normal es importante por el alcance y la precisión de un paradigma, pero no hay novedades sustantivas que alteren sus principios básicos. Sin embargo, en ese proceso se resuelven enigmas instrumentales, conceptuales y matemáticos. Veamos qué supone la resolución de enigmas. 1. Implica que la comunidad acuerda un criterio para seleccionar un problema. Los problemas no tienen un valor intrínseco, sino que dependen de ese acuerdo. 2. Para ser un enigma debe tener más de una posible solución. 3. También debe haber reglas que limiten las soluciones aceptables. 4. Asimismo, deben existir tipos de instrumentos y modos de utilizarlos. Y 5. También hay ciertos compromisos metafísicos implícitos que limitan el tipo de problemas y respuestas posibles. La existencia de compromisos instrumentales, metodológicos, conceptuales, es una fuente de la metáfora que relaciona la ciencia normal con la resolución de enigmas, debido a que dicen a quien practica la ciencia cómo son el mundo y la ciencia. La existencia de compromisos instrumentales, metodológicos, conceptuales es una fuente de la metáfora que relaciona la ciencia normal con la resolución de enigmas, debido a que dicen a quien practica la ciencia cómo son el mundo y la ciencia. La ciencia normal puede plantearse y resolver ciertos enigmas, pues también el paradigma plantea cuáles son las entidades que contiene el universo y las que no contiene, además de cuáles son las características de esas entidades, así como supuestos metafísicos. Recordemos el tema del movimiento circular de Aristóteles o la visión mecanicista del universo de Galileo y Newton. De todo esto se infiere que los hechos y las teorías no son categóricamente separables. Una comunidad científica ve el mundo durante el periodo de ciencia normal a través de un paradigma. Las hipótesis que confirma o rechaza a través de hechos es una compleja operación en la cual todos los supuestos del paradigma están implicados. La conclusión más fuerte es que no hay hechos puros, no hay un ver que no suponga categorías teóricas e incluso supuestos metafísicos. El a priori histórico está ahí. Pero todo paradigma presenta problemas o enigmas que se resisten a ser resueltos. Recordemos el problema del movimiento circular en la escuela aristotélica. Y a menudo se construyen hipótesis ad hoc para lograr adaptar lo que se observa al paradigma hegemónico. Recordemos la hipótesis de los epiciclos. Así, Kuhn, basándose en investigaciones del filósofo e historiador ruso Alexander Koyrek, constata que ya desde el siglo XIII había serias objeciones al modelo de Aristóteles y Ptolomeo, y no obstante sucesivos ajustes lo mantuvieron vigente. Pero será solo en el siglo XVI cuando esos problemas ya no podrán ser soslayados. Aquí la historia cobra importancia. Hay momentos históricos en los que tales problemas ya no pueden ser dejados de lado, pues no posibilitan resolver cuestiones económicas, políticas o sociales, y se constituyen en lo que Kuhn denomina anomalías. La visibilización de la anomalía desempeña un papel central en la percepción de nuevos fenómenos. La astronomía de Ptolomeo implicaba una visión del cosmos que impedía ver una serie de fenómenos en el universo, que el cambio de visión a partir de Copérnico posibilita apreciar, como el hecho de que la Luna tiene montañas, el Sol manchas o los planetas giran de modo elíptico. La antigua astronomía tampoco permitía trazar un adecuado mapa de los cielos para los navegantes ni construir un calendario apropiado para los grandes viajes interoceánicos. Este es uno de los puntos centrales donde Kuhn hace intervenir a la historia. Son las condiciones histórico-concretas las que requieren una transformación en el paradigma. Recordemos lo expuesto en los puntos 1 y 2 de este capítulo. En esos momentos, la ciencia normal se extravía frente a los problemas y ya no los puede pasar por alto. Estamos frente a una anomalía y ella conduce a una crisis del viejo paradigma. Es entonces cuando surgen investigaciones extraordinarias. Se producen indagaciones por fuera del paradigma vigente, llevadas adelante fundamentalmente por miembros más jóvenes de la comunidad científica que suelen atraerse el malestar de quienes dominan el mundo de la ciencia. Recordemos las dificultades atravesadas por Galileo, Bruno, Kepler o Servet. Ello implica un paulatino cambio en las reglas que regían la práctica y en los modos de conceptualizar el mundo y plantear problemas, tal como pudimos apreciar en los aportes de Kepler, Copérnico, Bruno y Galileo.
Lo que paulatinamente se va gestando es una revolución científica. Kuhn toma este término de la idea de revolución política, pues en ella ocurre algo semejante. Según su criterio, no se trata de un incremento de algo que continúa procesos o visiones del pasado. Se trata de una verdadera reconstrucción y reevaluación de teorías y hechos anteriores, que hace que la ciencia normal entre en crisis de una mutación o ruptura histórica a partir de la cual los fenómenos se perciben de otro modo, en otras relaciones y con otro lenguaje. Aun cuando algunas palabras se mantengan, su significado cambia, pues depende de la nueva visión del mundo y de las nuevas prácticas científicas. Así, por ejemplo, las palabras planeta o estrella están tanto en el modelo aristotélico como en el galileano, pero sus significados son diversos. Lo mismo ocurre en economía con términos como valor o trabajo en los economistas clásicos y en Karl Marx. El abandono de un viejo paradigma y la adscripción a uno nuevo, del aristotelismo al modelo de Copérnico, Galileo y Newton, es lo que Kuhn denomina revolución científica. Ella implica una mutación en las prácticas científicas, no una acumulación de elementos anteriores. Supone un proceso largo que no tiene un único protagonista, como hemos visto. Su actor fundamental es, a juicio de Kuhn, la comunidad científica. En ese complejo proceso, la competencia entre sectores de una comunidad es la que da como resultado el rechazo de un paradigma y la adhesión a otro. Kuhn ve con toda claridad que los problemas del poder en el interior de la comunidad juegan un papel central, al punto que la aceptación del nuevo paradigma está muy condicionada, no solo porque este resuelve mejor los problemas prácticos de la historia que la historia plantea, sino por la posición que los más poderosos dentro de la comunidad asumen. El lugar de Newton en Inglaterra y la situación de este país a fines del siglo XVII son en este punto significativos. Una vez que los más prestigiosos popes han asumido el nuevo paradigma, dice Kuhn, suelen producirse algo así como conversiones en masa, al modo de las conversiones políticas en un proceso revolucionario. En este punto, Kuhn hace una interesante observación que nos lleva a pensar en el modo de ser de los seres humanos. Ningún paradigma es dejado de lado, excepto que haya otro candidato. No son los ejemplos en contrario ni el veredicto de los hechos los que muestran la supuesta falsedad de un paradigma. En realidad, los problemas irresueltos generan fuerte irritación que permite un análisis nuevo de la ciencia. Muchos científicos son incapaces de tolerar la crisis. No soportan un mundo desorientado. Rechazar un paradigma sin reemplazarlo es rechazar la ciencia misma, y ello resulta intolerable. Así, la crisis finaliza cuando la mayor parte de la comunidad asume un nuevo paradigma. Entonces surge un nuevo plexo de relaciones, no solo en el modo de ver el mundo y de practicar la ciencia, sino entre los miembros de la comunidad científica. O, tal vez, deberíamos decir de las comunidades, dado que, al menos en el periodo de la revolución descrita, la pertenencia a una determinada nacionalidad tenía un peso muy fuerte en la conformación de comunidades científicas. La revolución científica es un episodio no acumulativo en el que un viejo paradigma es reemplazado total o parcialmente por otro. Las razones del rechazo no se derivan de la estructura lógica del sistema científico. La nueva teoría es incompatible con la anterior. Así, para Kuhn, Newton y la dinámica de Albert Einstein son incompatibles. La diferencia de lo que plantean otros epistemólogos partidarios de la visión acumulativa de ciencia, como Klimovsky, según la cual la segunda engloba a la primera, para Kuhn la derivación del segundo paradigma respecto del primero es ilegítima, pues los conceptos son diversos, cambian las leyes y por ende los elementos estructurales que conforman el universo. Estas leyes son: A. Diferentes entes que pueblan el mundo. B. Diversos modos de comportarse de esos entes. C. Distintos métodos. D. Disímiles problemas. E. Distintas normas. Y F. Heterogéneos lenguajes. En síntesis, se redefine el concepto de ciencia y algunos problemas son declarados no científicos. Con ello cambia la percepción del mundo, también las prácticas de los estudiantes y de los científicos en general. El cambio de percepción permite ver objetos nuevos y hacer nuevos descubrimientos, plantear problemas nuevos y requiere de nuevas técnicas. El cambio de visión no supone cambios de carácter individual, lo que se modifica es el mundo o la interpretación del mundo. De modo que la experiencia no es recepción pasiva ni neutral. Los conocimientos no son dados por la experiencia sin más, sino lo reunido, seleccionado, elaborado con dificultad. Las revoluciones científicas suelen pasar desapercibidas. La mayoría de las autoridades intentan disimular la importancia de la presencia de una revolución. Los poderosos en la comunidad científica en tiempos de Galileo intentaban disimular su molesta presencia. Puede haber investigación científica sin un paradigma dominante. No obstante, para Kuhn, la hegemonía de un paradigma y por ende la normalización de la comunidad científica es un signo de madurez.
en el desarrollo de cualquier campo científico. Así, los estudiantes aprendían que la electricidad era un movimiento ondulante, transversal, concepto fundado en el paradigma óptico del siglo XIX. Luego de Einstein, Planck y otros, la luz es entendida por los alumnos como entidades mecánico-cuánticas. No hay ciencia madura cuando hay varios paradigmas, como antes de Newton, cuando no había una concepción óptica única sobre la naturaleza de la luz. Todos esos antecedentes aportaron conceptos, fenómenos y técnicas al paradigma para que la óptica física fuese elaborada por Newton y luego aceptada uniformemente. Pero según Kuhn, en los momentos previos a Newton, al no haber un caudal común de creencias acerca de la óptica, cada investigador se sentía obligado a crear su campo y empezar de cero. Sus observaciones eran relativamente libres. A falta de un paradigma hegemónico, todos los hechos que pueden parecer pertinentes para el desarrollo de una ciencia tienen probabilidades de mostrarse como igualmente importantes. Pero, aunque hayan sido importantes, son en realidad un marasmo que justapone hechos. De ahí la importancia de la normalización de la comunidad. Así, luego de una crisis y un proceso revolucionario, se vuelve o se entra en un nuevo periodo de ciencia normal, en el cual se van constituyendo reglas entendidas como una red de compromisos conceptuales, instrumentales, teóricos y metodológicos compartidos por la comunidad científica. De este modo, en un momento dado, hay un conjunto de ilustraciones recurrentes y casi normalizadas de diversas teorías en sus aplicaciones. Se trata del nuevo paradigma de la comunidad revelado en sus libros de texto, que son vehículos para la ciencia normal. Ellos, por tanto, luego de una revolución, deben ser reescritos. Entonces, en parte por selección y en parte por distorsión, los científicos del pasado son presentados como si hubieran trabajado sobre el mismo conjunto de temas fijos y con el mismo conjunto de conceptos fijos y de acuerdo con el mismo número de cánones fijos. La tentación de escribir una historia lineal hacia atrás está siempre presente, pero el resultado es una tendencia a concebir la historia de la ciencia como lineal y acumulativa. Y así es presentada pedagógicamente a los estudiantes. En síntesis, Kuhn mostró algo que ya había sido elaborado previamente por distinguidos epistemólogos como Gaston Bachelard, entre otros, que la historia de la ciencia no es lineal ni acumulativa, que ella transcurre por revoluciones tras las cuales cambia la percepción del mundo y del quehacer científico, que no son los hechos puros los que refutan o corroboran hipótesis, sino los hechos imbricados en teorías y métodos que no son los individuos los protagonistas de la historia, sino las llamadas comunidades, que los protagonistas de la historia es que estas no son un modo de armonía, sino de lucha por el poder, que la historia externa juega un rol fundamental en el estímulo o el obstáculo al planteo de problemas y a pensar de ciertos modos la realidad. De ello, es imposible inferir que la ciencia es una práctica social, entre otras, aunque con sus reglas propias, y que la distinción entre contexto de descubrimiento, justificación y aplicación es solo analítica, pero no refleja tres momentos efectivamente diversos. Sin embargo, Kuhn no desarrolló ni la historia externa de la ciencia ni las luchas por el poder en el interior de las comunidades. Se limitó a mencionarlos en algunos pasajes. En todo caso, ese no era su objeto de estudio, o tal vez el paradigma en el que había sido conformado le obstaculizaba adentrarse en tales indagaciones. En los últimos años se ha vulgarizado la extensión del término paradigma a diversas disciplinas. Sin embargo, sería prudente pensar que Kuhn lo trabajó sobre la base de la historia de las ciencias naturales, sobre todo a partir del análisis de la revolución científica que va desde Kepler hasta Newton, y que muchas de sus conclusiones, en particular la referida a la idea de ciencia madura, no se aplican a las ciencias sociales. ¿Es esto una falla de estas disciplinas? Creemos que no, pues la índole de las ciencias que se ocupan de problemas humanos es bien diferente y el contexto de su desarrollo es otro. Trataremos de fundamentar y desarrollar esto en los capítulos que siguen.